libro de Reyes, capítulo 12, verso 1 hasta el verso 2. Dice así la palabra. En el 7º año de Jehú, comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Berseba. Versículo 2. Y Joás, presente con esto, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Presente con esta expresión, todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Vamos a la segunda cita, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 15 hasta el verso 22. Dice así: mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Versículo 19, presente con este verso. Y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, el hijo de aquel que lo había dirigido. Y se puso en pie donde estaba más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Bien. Hay varias cositas que quiero resaltar, quiero ser muy claro en la enseñanza. Y lo primero es que siempre Dios nos va a dirigir. Aló. Siempre Dios nos va a dirigir, siempre vamos a escuchar su palabra. En todo tiempo. Ese sacerdote lo acompañó, desde muy chico lo acompañó. Ese sacerdote, si usted por tiempo no lo vamos a ir, en el segundo libro de Reyes capítulo 11 se habla de lo que Joiada hizo por Joás. Joiada le salvó la vida cuando tenía 1 año de vida, cuando era muy pequeño. En ese momento una señora llamada Atalía, que era su madrastra, comenzó a aniquilar a todos los herederos al trono. Pero Joiada escondió al niño en el templo por 6 años. Bien, lo escondió en el templo. Al 7º año, él mismo motivó al pueblo y montó a Joás para que fuera rey de Judá. Él mismo le instruyó en la ley de Dios. Él mismo le capacitó. Joiada, él mismo estuvo ahí. Y cuando leímos en segundo libro de Reyes, dice que mientras que Joiada estaba vivo, Joás siempre hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero Joiada llegó un momento que se fue, porque hay personas que hoy están con nosotros y se van. Aló. Pero eso no significa que Dios se vaya de usted. Amén. Eso no significa eso. Joiada se fue, pero Dios le seguía enviando profetas. Dios continuaba hablándole. Y en ese tiempo Dios va a continuar hablando a su iglesia. Sea que esté una persona, Dios levantará a otra persona, pero la palabra de Dios siempre la vas a escuchar. Dios es fiel. Dios no nos abandona.
Bien, siempre escucharemos la voz de Dios, pero ante Dios, ante lo que hemos escuchado, ¿será que Joás valoró la palabra? No la valoró. ¿Será que la aprovechó? No la aprovechó. Y quiero que medites en este momento, ¿qué provecho usted le está sacando a la palabra de Dios? Vamos, medite. ¿Qué provecho usted le está sacando a la palabra de Dios? ¿Le está sacando algún provecho o no le está sacando ningún provecho? Si usted me acompaña a Oseas capítulo 4 versículo 6, es un verso triste, pero bueno. Dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bien. Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Así dice Oseas 4, 6. A veces no es que Dios dejó de hablar, sino es que la gente desecha su palabra, desecha sus mandamientos, desecha sus preceptos. Y ese verso de Oseas no le está hablando a gente, que es nueva, le está hablando a sacerdotes. Le está hablando a sacerdotes. ¿Y quién es un sacerdote? Es aquel que guía a un pueblo a Dios. Es aquel que instruye a un pueblo a Dios. Y si aquellos que instruyen un pueblo a Dios no quieren saber nada de la ley de Dios, entonces ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor que sucedió en esa historia de Joás, que mataron al profeta, a Zacarías, ¿cierto? Lo mataron. Y yo escribía una frase y se las comparto, y es esta: toda persona desagradecida, porque lo que hizo Joás es un desagradecido. Le salvaron la vida cuando era un bebé, cuando era un niño, velaron de él, cuidaron de él, y él cómo respondió, cómo pagó. Y en el versículo, espérame, según de Crónicas 24, en el versículo 22 dice, así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joaida, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Y escribo, toda persona desagradecida es olvidadiza y violenta. Toda persona desagradecida es olvidadiza y violenta. Bien, Jesús habló de este tema porque dice esta expresión, Jehová lo vea y lo demande. Y el Señor lo demandó. Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise untar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, Dios en este tiempo quiere instruirnos. Dios en este tiempo quiere corregirnos. Dios en este tiempo no nos quiere abandonar. Dios nos quiere guiar, pero todo depende de usted. Todo depende de mí. Dios es fiel. Dios seguirá enviando palabra. Dios seguirá enviando profetas. Dios seguirá hablándote. Pero tú debes tomar atención. Tú debes prestar atención. Y debemos estar muy presentes y muy atentos, porque Joaida se rodeó de gente incorrecta. Gente que no le enseñaba nada de parte de Dios. Y a veces uno se rodea de personas que no debería rodearse. Y ahí es donde se desecha la palabra de Dios. Joaida, mientras vivía, siempre le dio palabra, le dio consejo, le dio instrucción. Todo florecía, todo estaba muy bien. Pero el hombre de Dios se puede ir. Pero usted debe continuar en ese plan y en esa asignación. ¿Se acuerda del caso de Saúl? Saúl siempre
vio a Samuel como la persona que intercedía por él. Y yo doy gloria a Dios por las personas que están al frente y nos direccionan, nos guían. Pero nosotros debemos depender siempre de Dios. Y doy gloria a Dios por las personas, pero las personas llegará un momento que ya no estén. Y Saúl siempre observaba en Samuel esa posibilidad de acercarse a Dios. Y cuando Samuel no estaba, porque Samuel muere, Saúl no sabe qué hacer. Saúl no sabe qué acudir. Es tan tremendo que va hasta una persona que trabaja en el ocultismo, la adivinación, bueno, en todas esas cosas de masonería y todas esas cosas oscuras, para que le hiciera venir a Samuel, porque había una situación, había un tema que él no sabía cómo resolver. Saúl estaba solo, pero no es porque Dios lo haya dejado solo, sino porque él mismo desechó a Dios. Aló, él mismo desechó a Dios. Dios siempre estará con nosotros. Esta semana lo que hemos hablado, Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre estará con su pueblo, con su iglesia, y pondrá personas buenas, personas excelentes, personas que nos direccionarán a Dios. Y si Dios se las lleva, pues Dios traerá más palabra. Y así Dios seguirá y continuará. Pero saquémosle valor, saquémosle provecho a la palabra de Dios. Porque eso es lo que vale en este tiempo, la palabra. La persona también vale, pero por encima de la persona siempre estará la palabra de Dios. Lo que enseña, lo que imparte, lo que instruye. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. No tengo nada más que decir en la mañana de hoy. Solamente le quiero decir que valoremos la palabra de Dios. Aprovechémosla. Y vas a preguntarte en este momento, en esta mañana: ¿estoy aprovechando el consejo de Dios? ¿Qué provecho le estoy sacando a la palabra? Como dicen una expresión, ¿qué jugo le estoy sacando al pensamiento, a la palabra de Dios? Aquí estamos, Señor, y te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu bendita palabra. Hoy, Señor, a través de estos versos nos damos cuenta que tú nos envías mensajeros, que tú nos envías profetas. Pero, Señor, muchas veces no prestamos atención. Muchas veces, Padre Celestial, rechazamos a esas personas. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 15, que si hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, sino que nos arrepintamos. Esa es la mejor posición que tenemos que hacer. Joaida fue un buen padre, fue un buen guía, fue un buen director, pero se fue. Y yo te doy gracias, Padre, y estoy muy agradecido por aquellas personas que has puesto en nuestro camino, aquellas personas, Padre, que nos han cuidado, que nos han criado en el Espíritu, que han estado ahí, Señor. Te doy muchas gracias. Y no queremos ser olvidadizos. No queremos ser olvidadizos, Padre Celestial, por lo que ellos han hecho, por lo que sus familias han hecho. Y te doy gracias, Padre, porque en este tiempo nos sigues hablando, nos sigues amonestando, nos sigues corrigiendo, nos sigues diciendo: esto está mal, debes hacerlo así. Hoy queremos tener un corazón blando, un corazón sensible para oír tu consejo, para oír tu amonestación. Guárdanos, Dios, de endurecer nuestro corazón. Guárdanos, Dios, de rodearnos de gente incorrecta. Guárdanos, Dios, de hacer cosas que no deberíamos hacer a tus siervos. Guárdanos, Dios, y perdónanos si muchas veces hemos enterrado tu palabra, si muchas veces hemos matado a los siervos que llevan tu palabra a través de nuestros comentarios. Porque hay muchas maneras de matar a un siervo de Dios. No solamente agarrarlo a piedra físicamente. Hay muchas maneras como hacer comentarios. Eso demuestra que tenemos poca memoria, que se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y Dios ve nuestro proceder. Cuánto ha querido Dios recogernos como hijos. Cuánto ha querido Dios
guiarnos, direccionarnos en este tiempo. ¿Cuánto ha querido Dios? Así Él lo expresó a la ciudad de Jerusalén, pero ellos no quisieron. Y Dios no va a caminar con gente obligada. Dios no va a caminar con gente que no quiera. Dios va a caminar con gente agradecida, gente que tenga memoria, gente que tenga memoria de lo que ha hecho Dios con ellos. Así como ese leproso que volvió sano y regresó y le dio gracias a Dios. De 10 leprosos solamente regresó uno para darle gracias a Dios. Una persona agradecida es una persona que siempre vuelve a Jesús. Es una persona que camina con Jesús. Los otros 9, quién sabe a dónde se fueron. Hoy, Señor, queremos ser agradecidos porque tú has sido fiel. Tú has estado ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy no nos has abandonado. Hasta el día de hoy nos has sostenido. Hasta el día de hoy, Señor, tus enseñanzas y tu palabra han quedado y han guardado, Señor, nuestro corazón. Guarda el corazón de tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si la Escritura, Padre Celestial, hoy nos enseña, porque es un reflejo de las cosas que no debemos hacer. Gracias, Padre, por todos esos Joaidas, por todos esos Zacarías, por todos esos profetas que no se cansan de predicar tu palabra. Y a pesar que la palabra sea fuerte, hay que predicarla. A pesar que nos tiren piedras, hay que enseñarla. A pesar que a muchos no les guste, hay que ser leales a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la gloria siempre, siempre será para ti. Amén y amén. Den un fuerte aplauso a Jesús, por favor.